SCP-164. Tumores calamar. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-164 es una cepa de células cancerígenas que causan tumores en el cuerpo del portador. Mientras que el ADN de la célula parece ser derivada principalmente del ADN humano, las células ya existen en parásitos unicelulares de reproducción asexual. Las características que hacen a SCP-164 remarcable son varias. SCP-164 es el único cáncer parasitario, transmisible, que se conoce que afecte a seres humanos. Las cepas son transmisibles a través de, en orden de infecciosidad, contacto sanguíneo, relaciones sexuales, contacto con la piel y con el aire. La quimioterapia y la cirugía son efectivas, tratando la enfermedad en casi todas sus etapas. Los tumores producidos por SCP-164 que crezcan más que cierto tamaño seguirán, el 75% de los casos, el comportamiento normal de un sarcoma cancerígeno. Sin embargo, en el 25% de los casos, el material corporal del portador será utilizado para la creación de un nuevo organismo dentro del tumor. En el caso de múltiples tumores, algunos o todos seguirán este comportamiento. Dichos organismos aparentemente comenzarán como cigotos, óvulos fertilizados, y se replicarán, en un comportamiento muy parecido al de los fetos. Externamente no parecerá que el comportamiento sea diferente al de los tumores normales, y podría pasar desapercibido en etapas iniciales. Extrañamente, los organismos maduros han sido identificados como seres completamente ajenos a los tumores originales, correspondiendo a una especie anteriormente desconocida de la orden Teutida, calamares. Organismos que han sido removidos muestran ser enteramente viables en condiciones marinas y realizarán acciones normales tales como locomoción, capturar comida, defensa básica, reproducción, etc. Sin embargo, dichos organismos permanecerán completamente viables en el tumor original, raramente moviéndose o cambiando de posición, continuarán creciendo a un ritmo regular hasta que el portador esté muerto. La existencia y naturaleza de los organismos SCP-164-2 a menudo no es conocida en casos civiles hasta que una biopsia o cirugía revela el organismo. Los organismos y tumores de SCP-164 pueden interactuar con la fisiología del portador de formas interesantes. Los casos siguientes son particularmente notables. Mujer clase D, 23 años de edad. Tumores de SCP-164 se generaron en las paredes del útero. El organismo de la portadora aparentemente reconoció el tumor como un feto humano, y fue liberado un espécimen SCP-164-2 luego de 9 meses. Hombre clase D, 30 años de edad. Tumores generados en la médula espinal, alterando en el sistema nervioso central. Como resultado, el movimiento de SCP-164-2 ocasionalmente hizo que los miembros del sujeto se movieran, sugiriendo una especie de cruce entre los sistemas nerviosos de los dos organismos. La biopsia apoyó esta hipótesis. Hombre clase D, 25 años de edad. Tumores generados cerca del esófago y la tráquea del sujeto, un lugar en el que el crecimiento ordinario normalmente habrían bloqueado dichos pasajes y matando rápidamente al sujeto. En cambio, el crecimiento de los tumores cambió hacia atrás del cuello, previniendo al sujeto de morir. El doctor censurado sugiere que esto podría haber sido una acción deliberada tomada por SCP-164. Procedimientos especiales de contención. Los cultivos de SCP-164 deben ser contenidos usando los procedimientos estándar de biopeligros clase 3, y ser almacenado claramente marcado dentro de una unidad refrigerada de biocontención a 10 grados Celsius. Aunque es patógeno, SCP-164 no es altamente infeccioso y la precaución, guantes de látex y mascarillas son generalmente efectivos para los investigadores que trabajan con cultivos o sujetos infectados para prevenir la propagación de la enfermedad. Cualquier miembro del personal que resulte infectado será sujeto a 6 meses de quimioterapia y cirugía si es necesaria. Los brotes civiles deberán ser manejados según el procedimiento de encubrimiento Aleph censurado para materiales contagiosos. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.